Soy Graciela Aldana, psicóloga de la Universidad Javeriana y desde hace más de 20 años estoy dedicada de lleno al estudio de la creatividad y la innovación, y es un placer estar hoy compartiendo con Plan la búsqueda de caminos para estimular estas dos competencias tan importantes en el mundo de hoy. La primera pregunta que te quisiera hacer es ¿por qué la innovación ha cobrado un espacio relevante en el mundo? ¿O es esto una moda más? No, realmente la innovación se enmarca como en todos los cambios de todo tipo, culturales, tecnológicos, psicológicos, en la manera de cómo se expresa, por ejemplo, el desarrollo de la subjetividad en los niños, los modelos de participación, el desarrollo tecnológico, conceptos como Internet que han puesto todo el conocimiento al alcance de todo el mundo. Entonces la gente tiene muchos criterios para comparar, muchos elementos para aportar, para enriquecer el abordaje de sus pensamientos, y eso ha hecho que hoy tener un impacto real en la gente, en las comunidades, requiere un trabajo de elaboración, de esfuerzo, porque lo que uno le entrega a la gente verdaderamente sea diferenciador y tenga un alto valor. ¿Qué es la creatividad? Bueno, la creatividad es una pregunta muy interesante. Primero que todo, es una capacidad que tenemos todos los seres humanos y que nos distingue de los animales. Por ejemplo, si uno compara las viviendas de los pájaros, las cuevas, con la manera como el ser humano ha evolucionado en su concepto de vivienda, se da uno cuenta que la imaginación y la creatividad y la capacidad de transformar la realidad es una cualidad eminentemente humana. ¿Cuáles son tus autores favoritos en este tema? Mis autores favoritos, por ejemplo, hay uno, pues Howard Gardner, porque él tuvo la gran intuición de retar el concepto de que las inteligencias solamente eran la lógica de la lógico-matemática y verbal, pero también Valdemar de Gregory, que vino al Congreso de Creatividad recientemente acá. Él ha hecho un desarrollo muy interesante de la complementariedad y de la especialización que tienen 3 hemisferios cerebrales. Y sobre todo ha generado modelos de aplicación a las comunidades. Él la llama la cibernética social, que es como realmente ayudarle a la gente a que descubra cuáles son sus fortalezas y también que aprenda a valorar y a respetar los talentos y las fortalezas de los demás, lo cual es muy importante para el trabajo en equipo, porque la innovación generalmente requiere un modelo de colaboración y de trabajo en equipo mucho mayor que la creatividad. Puede haber creatividad individual, ¿sí? De hecho, una buena parte de la creatividad, la escritura, una cantidad de cosas son individuales, pero cuando uno pone eso en interjuego con otros para construir propuestas, abordajes que impacten, se requiere un trabajo colaborativo. Por eso yo digo que la innovación no es una tarea solitaria como puede hacerlo a veces la creatividad. Se requiere tanto o más innovación en el campo social porque los problemas son más complejos, las raíces son más complejas también, y entonces las apuestas tienen que ser más contundentes. Entonces yo, por ejemplo, considero que la innovación social es uno de los desarrollos que las naciones como Latinoamérica y las regiones que tienen menos oportunidades son las que podríamos estar dando más opciones de generación de innovación social. E incluso hay una pregunta que podría ser el origen de muchos modelos de innovación social, y es qué cosas que no le interesan como a las grandes instituciones, a la sociedad en su conjunto, pero que hacen que tengamos sociedades tan inequitativas, que haya como esos contrastes tan grandes en el mundo. Y te voy a poner un ejemplo de una charla que tuve con una colega de una empresa. Ella me dijo: mire, Graciela, estoy tan preocupada porque trabaja en un banco. De 8.000 personas que entrevistamos, seleccionamos 600. Y lo que más me preocupa es que de esas 7.000 y pico que no pasan, la mayoría de la gente que después de que uno hace el análisis de las entrevistas y las pruebas es por problemas emocionales, de violencia, de autoestima, de problemas con la ley, porque vienen de entornos muy complejos,
y yo como psicóloga y aquí nos hemos estado preguntando que si no podríamos como hacer algo, porque nos pregunta qué pasa con esa cantidad de gente, esas nubes de gente que se van sin esperanza, sin ninguna retroalimentación. Entonces la innovación requiere una sensibilidad que le permita a uno hacer extraño lo conocido, retar el statu quo, las prácticas de inequidad. Entonces yo le decía a ella, por ejemplo, ustedes podrían empezar a hacer algo, por ejemplo, no dejar ir a la gente así simplemente como una instrumentalización, no pasó y punto. Como primera medida les podrían dar una retroalimentación, como segunda medida les podrían dar algunas guías, buscar, si el gobierno quiere superar el problema del empleo, entonces que busque toda esa gente que no tiene condiciones y las habilite para que se vuelvan ciudadanos que puedan ganarse la vida. Entonces fíjate que a grandes problemas, grandes soluciones. Claro. Y bueno, eso implicaría despertar el creativo que hay en cada uno de nosotros. Sí. ¿Quién es un ser creativo y cuál es la actitud creativa realmente? La actitud creativa es algo que podemos contribuir a estimular mucho en los niños, en los jóvenes. En un artículo que escribió García Márquez para la misión de Ciencia y Tecnología en el gobierno de Gaviria, que le preguntaron cómo estimular la creatividad en los niños, él dijo, lo más importante sería no estorbar. Por ejemplo, en mi caso, dijo él, a mí me fascinaba leer y yo me tenía que esconder en el recreo, debajo de las cobijas, con una linterna, y tenía que perder para mí, desde el punto de vista de él, una cantidad de tiempo aprendiendo como 8 materias adicionales. Entonces, podemos, el hecho de respetar los intereses de los niños ya es ayudarles a descubrir a sus talentos. Me llamo Alex Munida y trabajo para Plan Internacional. Soy el gerente del Programa Mundial de Innovación para las Niñas. Este programa hace parte de nuestra campaña global Por Ser Niña, que busca mejorar la situación de derechos humanos de millones de niñas alrededor del mundo y promover la igualdad de género. Como parte de este programa, nos hemos dado a la tarea de analizar, entender y escuchar la situación de las niñas en distintas partes del mundo, en distintos contextos. Un contexto que ha sido tradicionalmente ignorado por los gobiernos, por instituciones y hasta por las mismas comunidades es la situación de las niñas en zonas urbanas. En el 2012, junto a 2 socios nuestros, Mujeres y Ciudades de Canadá y ONU Habitat, realizamos una investigación para escuchar las voces, las necesidades, las prioridades y las aspiraciones de niñas en 5 ciudades alrededor del mundo. Para escuchar las voces de las niñas y ver la situación de estas en zonas urbanas, desarrollamos 3 herramientas que nos ayudaron a poner sus prioridades y sus voces en el centro de todo lo que queremos. El diagnóstico rápido que realizamos en las 5 ciudades del mundo nos facilitó y nos ayudó a desarrollar algunas herramientas que pensamos que son válidas para cualquier contexto urbano. La primera herramienta que quisiera compartir con ustedes se llama cartografía social. Básicamente, esto de una forma creativa y bastante práctica nos ayuda a entender las experiencias en contextos urbanos. Tiene 3 momentos. El primer momento, niñas y niños por separado dibujan su ciudad o dibujan su barrio, dibujan las zonas que utilizan y las rutas que utilizan para ir a la escuela o a su trabajo, y allí mismo mapean lugares que son de alto riesgo, lugares donde hay espacios públicos seguros, lugares de recreación. El segundo paso es estos mismos niños y niños dibujan la ciudad soñada o el barrio soñado. El tercer paso, se juntan los niños y los niñas y se discuten las diferencias que puedan haber en términos de cómo es la ciudad que quisieran ver, cómo son las comunidades que quisieran ver en zonas urbanas. La segunda herramienta es la que llamamos la estrella del empoderamiento. En esta estrella, mediante grupos focales,
grupos de 8 a 10 niñas, discusión guiada, aspectos de empoderamiento de ellas, pero también de las niñas de su comunidad. Allí, por ejemplo, las niñas valoran qué tanto su opinión es escuchada en la familia, pero también en la comunidad. Valoran cómo es su sentimiento de seguridad en la comunidad. Esto nos permite utilizar información cualitativa y cuantificarla. Pero más importante aún, nos da una fotografía de cómo se ven las niñas en términos de empoderamiento. La tercera herramienta que utilizamos para nuestro análisis situacional rápido en las 5 ciudades es la caminata de seguridad de las niñas. Esta herramienta básicamente fue adaptada de la experiencia que nos dio uno de nuestros socios, Mujeres y Ciudades, que la han utilizado en distintas ciudades del mundo, pero inicialmente en Toronto. Con esta herramienta lo que se busca es mapear, utilizando una lista de chequeo, los lugares inseguros en calles. Mirar no únicamente la infraestructura física, por ejemplo, si no hay luces, si no hay pavimentación, si no hay señalización, pero también la infraestructura social, es decir, cómo viven las niñas en un contexto urbano, el espacio público. ¿Cuál es su sensación de seguridad? ¿Cómo actúan los jóvenes y los hombres, que en la mayoría de los casos son los responsables de estas conductas agresivas en espacios públicos? Utilizamos todas las enseñanzas y todas las recomendaciones que nos dieron las niñas y las comunidades sobre su situación en estas 5 ciudades. Junto con nuestros 2 socios, Mujeres y Ciudades y ONU Habitat, diseñamos un programa que llamamos Programa por Ser Niña Urbano. Este programa quiere crear y busca crear ciudades seguras, inclusivas, donde haya una rendición de cuentas reales para y con las niñas. Creemos que si mejoramos la situación de seguridad y creamos ciudades justas para las niñas, esto automáticamente se reflejará en una mayor igualdad de género y un mayor bienestar para toda la comunidad, incluyendo niños, hombres. Los objetivos del programa de ciudades seguras para niñas y mujeres son: el primero, crear espacios públicos, seguros y asequibles para las niñas. El segundo, fortalecer y promover una movilidad autónoma para las niñas. Y el tercero, aumentar la participación activa y real de niñas en procesos de toma de decisión, incluyendo la administración municipal local. Nuestra apuesta dice que si trabajamos estos 3 elementos, lograremos promover una ciudad más justa para niñas y para niños. La metodología que planteamos en este proyecto está en línea también con la misma metodología que utilizamos en nuestro diagnóstico rápido participativo. Básicamente, buscamos motivar la participación de las niñas, y para esto hemos diseñado distintas herramientas y metodologías que permiten una participación real en los procesos de diseño e implementación de programas. Segundo, creemos que para tener cambios en términos de empoderamiento y más allá en términos de igualdad de género, solo es posible trabajar esto si lo trabajamos en los 3 niveles. Busca trabajar en 3 niveles: al nivel individual, al nivel comunitario de relaciones y al nivel institucional. Estamos convencidos, y de acuerdo a las experiencias que hemos tenido en otros países, que si no logramos trabajar estos 3 niveles,
cambios culturales como los que estamos buscando durarán mucho más tiempo en ser una realidad. A nivel individual tenemos dos áreas principales. Una es el trabajo directo con las adolescentes. Para esto creamos clubes de niñas adolescentes donde ellas pueden discutir y a través de un proceso guiado fortalecer sus capacidades y habilidades en distintas áreas, desde comunicación asertiva hasta entender y aprender cuestiones de seguridad urbana y participación en gobernanza a nivel local. Pero claro que el trabajo con las niñas no puede limitarse solo a trabajar con niñas. Es fundamental trabajar con los jóvenes y con los hombres que pertenecen a estas comunidades. Otra de las experiencias interesantes es el desarrollo y diseño de espacios públicos que sean amigables para las adolescentes. El segundo es definir qué se va a hacer. Para hacer esto, las organizaciones de la sociedad civil local juegan un papel fundamental. Estas, junto con los grupos de jóvenes y en particular el grupo de adolescentes que participan en los proyectos, crean un diálogo directo con las autoridades municipales y se realiza un acuerdo conjunto entre municipio, organizaciones de la sociedad civil y los representantes de las adolescentes en cómo administrar un espacio público que siga ciertos criterios. Por ejemplo, un parque que normalmente ha sido ocupado por jóvenes, donde el acceso de adolescentes a recreación o espacio está limitado, puede ser renegociado con la comunidad y con los mismos jóvenes que tradicionalmente han hecho uso de este espacio, de la administración de espacio público o del transporte. Eso es responsabilidad del Estado, del municipio, de los servidores públicos que sirvan a sus comunidades. Pero la sociedad civil puede, sí, crear y fortalecer esos vínculos que existen entre los jóvenes, la comunidad y el municipio. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas.
Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud. Y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla, y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia. Hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última.